Es curioso cómo el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Y no es problema del sol, sino de qué estamos hechos y cómo reaccionamos frente a ese calor. Las acciones de Dios, las señales y su mensaje claro trajo esperanza a los hebreos. Llamó la atención de algunos egipcios, pero ¿qué pasó con el faraón? ¿Endureció él su corazón o Dios lo endureció? En este episodio vamos a analizar las decisiones de este líder egipcio. Conversaremos sobre el libre albedrío y cómo, sin darnos cuenta, podríamos acercarnos al peligroso punto de no retorno. Hola, bienvenido a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática para jóvenes. Qué bueno encontrarnos una semana más disfrutando de los temas que la temporada El libro del Éxodo nos trae. Lecciones muy prácticas que son de mucho apoyo para nuestro día a día. Me gustaría agradecerte por estar aquí en este canal y la verdad que muy contento porque cada vez más y más vamos creciendo, alcanzando a más personas con un contenido que no solo quiere mostrarte una síntesis o una información, sino también brindarte una herramienta para que puedas desarrollar este tema con tu grupo de estudio o en algún momento en el que desees compartir temas muy buenos del libro del Éxodo. Por esa razón, quiero invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho, porque aquí vas a encontrar cada semana un repaso y al mismo tiempo un bosquejo salvavidas. Muy bien, ahora sí, a lo que vinimos. El tema número 6. El corazón del faraón se endurece. Antes de ir a la 10ª plaga, nos vamos a detener un momento para observar a este personaje y encontrar lecciones que van a resultar muy valiosas para nuestra vida. La porción de estudio para esta semana es Éxodo capítulo 9 y me gustaría leer contigo los versículos del 33 hasta el 35. Leamos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron sus corazones, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. La historia del libro del Éxodo nos presenta un personaje que resulta muy interesante de conocer, el faraón. Y no el que dice Ra, sino el que creía en el dios Ra. Alrededor de este personaje se debate mucho en cuál era su nombre, su identidad. Algunos indican, los más cinéfilos, que fue Ramsés II. Otros van más por Tutmosis III. Sin embargo, el candidato favorito de muchos estudiosos es Amenhotep II, quien realmente tiene ciertas características que presentan mucha similitud con el relato bíblico. De hecho, encontré un artículo muy interesante y me gustaría que también puedas revisarlo si quieres saber un poco más acerca de estas investigaciones. Sin embargo, lo trascendente no es su nombre, su linaje o las grandes obras que hizo, sino su carácter, la personalidad que tenía, el corazón que se presentó durante esta narración previa a la liberación rumbo a la tierra prometida. La forma en la que Faraón es presentado nos permite imaginar y dibujar un perfil de cómo él era. Una persona insensible, muy testaruda, por ratos negociador, pero muy orgulloso. Las plagas que leímos en la edición anterior nos ubican en el contexto y también nos permiten ver un poco más la interacción del rey egipcio con Aarón y Moisés. Y haciendo un zoom a la historia, nosotros encontramos que el faraón endureció progresivamente su corazón. Por un lado, Faraón no quería dejar libre a los hebreos y por el otro lado, Dios endureciendo el corazón de Faraón. Y esto nos lleva a realizar una pregunta muy inquietante. ¿Forzó Dios la voluntad del rey egipcio o fue él
quien tomó sus propias decisiones a pesar de lo que acontecía. Y fijémonos un poco más en estas escenas de las 10 plagas. El mismo faraón rechazó el mensaje de Dios. Y es solo hasta que después de varios intentos, Dios endureció el corazón de Faraón. Y eso no fue un acto arbitrario, sino que dejó que se manifestara toda su terquedad y que su corazón continúe con todo lo que había decidido. Entender que Dios endureció el corazón de Faraón no es aceptar que se anuló su libertad de decidir y que fue condenado. El faraón se había negado repetidamente a ablandar su corazón. Por consecuencia, las acciones, señales y milagros de Dios endurecieron aún más su corazón. Para algunos, la historia de Faraón es un ejemplo de que Dios elige a unos para salvación y a otros para perdición. El gran debate de la predestinación o predeterminismo dual, que tiene a figuras como Calvino y Agustín de Hipona como sus más grandes referentes. Sin embargo, realmente estas ideas son presuposiciones a lo que Dios hace o no. Dios es soberano, como dice su palabra. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el hecho de tener poder ilimitado o conocer el futuro no lo vuelven en un ser abusivo u opresor de la voluntad humana. Nada que ver. Dios nos da la libertad y respeta nuestras decisiones. Y a pesar de que sabe cómo es nuestro corazón, no nos descarta de inmediato, sino que muestra su misericordia hacia nosotros y nos llama constantemente, así como lo hizo con Faraón y otros personajes. Historias como las de Judas Iscariote, el mismo Faraón o el rey Saúl no nos muestra personas elegidas para perdición, sino casos de personas que fueron llamadas más de una vez, pero eligieron su propia ruina. Faraón se resistió a esta invitación constante de parte de Dios. Las plagas se desarrollaron como resultado de su terquedad y negativa. La insensibilidad que radicaba en él y su orgullo fueron utilizados para mostrar el poder de Dios, que incluso sus propios hechiceros, magos y personal vieron. Pero Faraón prefirió hacerse el de la vista gorda. Dios no lo arrastró a la maldad o se aplica en él la predeterminación dual. No, no, no. Y te comparto una opinión muy personal. En Faraón veo a un personaje que se aferró demasiado al poder, que eligió ignorar la verdad evidente delante de sus ojos y se resistió hasta el final. Y los resultados de todo eso lo veremos en la siguiente semana. Así que no nos podemos perder ese episodio. Dios no elige a uno sí y a otro no para salvación. Él siempre está dispuesto a brindarnos su apoyo y a recibirnos con los brazos abiertos, porque Él desea que cada uno de nosotros tome la decisión voluntaria de abrazar la salvación. Faraón se resistió tanto, que ya no escuchó la voz de Dios. Y aquí no podemos decir que, bueno, era un rey, para él era difícil, esto era un caso imposible. Dios pudo haber intervenido de otra manera, o por aquí, o por allá. Pero ese no es un asunto de clase social, porque al justificar ello, estaríamos diciendo que las personas, los líderes, quienes tienen poder, no tienen opción de salvación o no podrían. ¿Y qué hay entonces de historias como las del rey Nabucodonosor, quien fue el líder del imperio neobabilónico y muy recordado hasta esos tiempos? O el rey de Nínive, que después de recibir el mensaje de parte de Jonás, se arrepintió. O Manasés, quien fue un rey muy cruel que incluso mandó a matar a un profeta de una manera horrible, lograron arrepentirse. Dios podía guiar a Faraón para dejar a un lado el orgullo y reconocer que el Dios de los hebreos era el único Dios y verdadero. Pero lamentablemente no fue así, y el desarrollo de su historia no se da como se hubiese querido.
Observar al personaje del faraón desde estos ángulos sí que nos presenta una buena cantidad de lecciones, pero principalmente hoy, para nosotros, ¿cuál es la aplicación para nuestra vida? Porque puede decir, yo no soy un rey, o tal vez ni soy coordinador de mi área o de mi grupo de trabajo en la universidad. ¿Por qué este tema de un personaje con un liderazgo que endureció su corazón me ayudaría a mí en la vida? O te preguntas, ¿cómo puedo llegar a un punto de no retorno si yo sé lo que está bien o lo que está mal? No estoy endureciendo mi corazón. La verdad que al leer esa lección sí que me movió bastante la cabeza y me gustaría compartir contigo algunas preguntas. ¿Recuerdas cuántas señales Dios ha manifestado en tu vida? ¿Estamos siendo conscientes de todas las veces en las que Dios nos está hablando? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, esto que estoy haciendo está mal? ¿Realmente estamos siendo sensibles a la voz de Dios? Porque quizás, solo quizás, sin darnos cuenta, estamos endureciendo nuestro corazón y dirigiéndonos, así como Faraón, hacia un punto de no retorno. Pero ¿cómo así? Si en Faraón se nota la hostilidad, la firmeza en sus decisiones. Y sí, esta puede ser una forma de endurecer el corazón y tal vez la más notoria, pero la que es más peligrosa y silenciosa a la vez es la que se da gradualmente en pequeñas dosis, haciendo que se vaya generando como un callo y vaya perdiendo la sensibilidad. De repente, estamos normalizando las agresiones dentro de una relación de enamorados o de noviazgo. Colocar mi dinero en apuestas o hacerlo a escondidas o beber alcohol o consumir alguna sustancia sin que nadie se dé cuenta no es ningún problema siempre y cuando no se muestre nada. O tal vez estoy viendo el porno como un contenido que, bueno, es para pasar el rato y nada inofensivo. O puede que el tener relaciones sexuales o ciertos encuentros con mi pareja está siendo parte habitual dentro de la relación que tengo. ¿Realmente nuestro corazón no se está endureciendo? ¿Estamos siendo sensibles al llamado que Él nos está realizando hoy? ¿Realmente creemos que la dureza del corazón se manifestará de forma áspera, directa y firme? ¿O se puede dar de manera sutil y silenciosa? Brutal, ¿no? Sí que lo es. ¿Qué te parece si para esta semana elaboramos una lista con aquellos hábitos que nos están haciendo daño o que no son lo ideal para nuestra vida? Los identificamos y comenzamos a tomar decisiones y a plantearnos estrategias para suplantarlos con hábitos que realmente construyan nuestra vida. Y también, ¿por qué no orar de manera especial esta semana para que el Espíritu Santo hablan de nuestro corazón y nos permita ser sensibles a la voz de Dios y tomar las decisiones más adecuadas? Vamos a orar. Buen Señor, gracias porque la lección de esta semana nos lleva a una profunda reflexión, el endurecimiento de nuestro corazón. Perdona, Señor, si hasta el momento, poco a poco, hemos estado ignorando tu voz, mostrando una insensibilidad que día a día tal vez ha estado creciendo. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, a tomar mejores decisiones, ya que nuestra historia sea muy diferente a la de Faraón. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que dejes tu comentario, tu me gusta y suscribirte en caso no lo hayas hecho aún. No solo el canal te ofrece lo que acabas de ver, también te brinda un bosquejo salvavidas que vas a encontrar en la descripción de este video. De todo corazón espero que este bosquejo te sea de apoyo. Nos vemos. Chao, chao.